intestinal. ¿Cierto? Motilidad intestinal. Pero para esto, chicos, tenemos que tener las nociones básicas, las nociones fisiológicas básicas para hacer motilidad intestinal. Entonces, tres conceptos que tenemos que manejar. El primero, chicos, es el manejo a nivel digestivo. ¿Qué sucede a nivel digestivo? Entonces, como sabemos, el tracto gastrointestinal, chicos, va a tener peculiaridades. Y una de esas peculiaridades es la presencia del tipo de musculatura. O sea, va a haber musculatura estriada y va a haber musculatura lisa. Entonces, del tercio superior del esófago para arriba, que comprendería ¿qué cosa? Comprendería la boca, comprendería la lengua, comprendería la faringe y comprendería el tercio superior de la faringe y la laringe. ¿Está bien? Pero en la parte inferior, ¿qué cosa tenemos? A partir del esfínter anal va a haber diferencias, mejor dicho. Acá, básicamente, musculatura estriada, o sea, musculatura voluntaria. Del mismo modo acá, musculatura estriada. Pero gran parte del tracto gastrointestinal es musculatura lisa. Recuerden, cuando vimos lo que es la histología del tracto gastrointestinal, ¿qué cosa tenemos? A ver, mencionamos de adentro para afuera, ¿qué tenemos? Mucosa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Submucosa. ¿Qué más? Musculatura. En músculo, ¿cómo tenemos? Longitudinal y circular, o circular y longitudinal, ¿no es cierto? Circular y longitudinal. Después, ¿qué tenemos? La serosa, muy bien. Eso en un corte histológico, ¿no es cierto? En un corte histológico vamos a ver esa estructura. Entonces, anatómica e histológicamente hay una distribución peculiar del tracto gastrointestinal. Pero además, vamos a ver, la inervación del tracto gastrointestinal va a ser peculiar. En líneas generales, a ver, sistema nervioso central o sistema nervioso, ¿sí? Dos subsistemas. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En líneas generales conocíamos así como estábamos distribuidos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero este sistema lo vamos a replantear. Vamos a mencionar del siguiente modo. El sistema nervioso va a estar catalogado como sistema nervioso de relación y sistema nervioso autonómico vegetativo. ¿Está bien? El sistema nervioso de relación va a tener dos subsistemas, el central y el periférico. Igual, el autonómico va a tener dos subsistemas, el central y el periférico. ¿Está bien? El central en el sistema nervioso de relación, ¿cuál va a ser? Va a ser el encéfalo y la médula espinal. El periférico va a ser los 12 pares craneales y los 32 pares medulares. ¿Está bien? En cambio, el sistema nervioso central del autonómico, regulado básicamente por el tálamo visceral. ¿Sí? Y el periférico, relacionado básicamente con dos subsistemas, el sistema sensitivo y el sistema autonómico propiamente dicho. El sistema autonómico por los dos subsistemas, el simpático y el parasimpático. ¿Está bien? Simpático y parasimpático. Pero otro detalle más, en el tracto gastrointestinal, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de inervación. Tenemos la inervación intrínseca y tenemos la inervación extrínseca. La extrínseca, por todo eso, ¿cierto?
¿Está bien o no? La extrínseca por todo esto, y específicamente por estos dos, simpático parasimpático. Y la intrínseca, chicos, ¿por quién es? Por dos, ¿no es cierto? El plexo submucoso, o de Meissner, y el plexo mieltérico. Muy bien. O el de A9H. Listo. Entonces, hay dos subsistemas que van a regular la actividad. Por lo tanto, la regulación fisiológica del tracto gastrointestinal va a ser mioneural. ¿Está bien? Mioneural. ¿Qué detalle más tenemos que saber? Tenemos que saber que, por ejemplo, una fibra muscular lisa tiene características como cualquier célula. O sea, tiene un potencial de membrana. ¿Está bien? Tiene un potencial de membrana. ¿Y ese potencial de membrana a cuánto es igual, chicos? ¿A cuánto es igual? Menos 60 milivoltios a menos 50 milivoltios. Ese es el potencial de membrana. ¿No es cierto? ¿Eso qué significa? Que esa membrana tiene una polaridad. Y como ya sabemos, depende de la distribución iónica intracelular y extracelular. Ese potencial de membrana va a tener una situación especial en el cual invierte los polos, al cual conocemos como despolarización de membrana o el potencial de acción. Eso se va a dar siempre y cuando que esta despolarización se irradie. ¿Está bien? El potencial de acción entonces es la despolarización y la irradiación a través de la membrana de esa despolarización. ¿Y eso cuándo se logra? Cuando este potencial de membrana disminuye hasta menos 35 milivoltios. ¿Está bien? A menos 35 milivoltios se genera una despolarización de membrana y por lo tanto ocurre una irradiación de esa despolarización. ¿Qué detalle más tenemos que ver acá? Dos cosas importantes. Miren, la práctica pasada, chicos, ustedes hicieron esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? El pobre sapito, ¿qué le sacaron? El estómago, ¿no es cierto? Le sacaron el estómago. Porque ¿qué cosa querían ver en el estómago, chicos? ¿Qué cosa? Los potenciales, ¿no es cierto? Pero, ¿qué detalle vieron ahí? ¿Se acuerdan que cuando pusieron el sapito, el estómago, empezaron a generarse contracciones, ondas peristálticas, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde se generaban esas ondas peristálticas? ¿De la parte inicial? ¿Del medio o de la parte final? ¿De dónde era? Del medio. ¿Quiénes dicen de la parte final? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes dicen del medio? Ya, ¿por qué del medio? Cuéntanos. ¿Por qué del medio? No te preocupes, lo voy a explicar al final. ¿Quiénes dicen de la parte inicial? ¿Quiénes dicen de la parte final? Ninguno. Allá, ¿por qué la parte final? Lógicamente lo primero que hace el estómago es dilatar el fondo para permitir el ingreso de la comida del colon y antes se contrae para estimular. Ya, pero ¿qué cosa se regula ahí? Por ahí vamos, muy bien. ¿Qué cosa se regula ahí? En teoría, eso le dijo el doctor Pinto. ¿Se acuerdan de las células marcapaso de Cajal? Las células marcapaso de Cajal, ¿dónde estaban? En la curvatura mayor, ¿no es cierto? ¿A predominio de dónde? De los 2/3 inferiores de la curvatura mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, acá están las marcapaso de Cajal. Ahí están. De tal manera que efectivamente, si llega cualquier componente de los alimentos, ¿qué va a pasar? Va a generar una distensión. Pero esa distensión es fisiológica. ¿Por qué? Porque va a generar va a mantenerse, ¿qué cosa? La presión interna. Para que esa presión interna no se incremente, ¿qué va a pasar? Va a haber una distensión. Ahí la distensión. Y esa distensión es el estímulo para estas células marcapaso de Cajal. Uno de los estímulos. Porque eso, ¿qué va a generar?
va a generar contracción inmediata. Por lo tanto, ¿dónde se va a iniciar esa contracción a nivel de estómago? De la parte media hacia la parte inferior. Por eso que inicialmente se va a generar una contracción en estos puntos. ¿Y se va a desplazar hacia dónde? Hacia arriba. Y luego se genera la contracción en estos puntos. ¿Para qué? Una vez que se desplace esa contracción, esa fuerza de contracción, va a romper el control esfinteriano acá. ¿Sí? Del píloro. ¿Y de ahí qué va a pasar? Va a pasar al intestino. Esa práctica ya la hicieron. Ahora nos interesa qué es lo que pasa de acá para adelante. Mejor dicho, cuando estamos con alimentación, con los alimentos, tenemos dos eventos importantes. El primero es cuando ingerimos alimento. Ingerimos alimento. Y es este fenómeno. ¿Está bien? El segundo es a nivel intestinal. El periodo intergenésico interdigestivo. El periodo intermedio le vamos a poner. ¿Está bien? El periodo intermedio. Porque le estamos ingiriendo alimentos. Vamos a ver qué pasa acá. En todo el intestino. ¿Está bien? Y para esto, ¿qué tenemos que entender? Primero, que en este periodo, en el intestino, lo que va a pasar es el ritmo eléctrico basal. Regulado, ¿por quién? Por estas células. Por las células marcapasos. La velocidad, más o menos, es a 5 centímetros por minuto. A esa velocidad. Luego, ¿qué viene? Acá va a venir en el intestino, cuando ya estamos en el periodo intergenésico, va a haber la presencia del complejo motor migratorio. ¿Está bien? Repito, mientras que acá es el ritmo eléctrico basal en el intestino. Acá es el complejo motor migratorio. ¿Está bien? Y como tienen en su guía, en ese cuadrito, ese complejo motor migratorio, ¿qué nos dice? Que este complejo motor migratorio, ese complejo, muchachos, tiene 3 etapas. ¿Sí? Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. ¿Sí? En esa primera etapa tiene una duración de aproximadamente 60 minutos. Y en la segunda etapa de aproximadamente 45 minutos. Y en la tercera etapa de 5 a 10 minutos. ¿Está bien? O sea, la digestión nos dicen que se hace aproximadamente en 2 horas. ¿Qué va a pasar? Lo que primero fisiológicamente va a pasar es que en este periodo va a haber una relajación. En este periodo, un desplazamiento. Y en este periodo, una contracción. Doctor, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Manejemos este ejemplo, chicos. Miren. Un tubo. ¿Sí? Como hacen los ingenieros, ¿se acuerdan o no? Ya. El intestino. ¿Está bien? El intestino. ¿Cómo se llama lo que pasa del estómago al intestino? El quimo, ¿no es cierto? Cuando el quimo pasa, rompiendo esta presión que controla el cardias, pasa a esta velocidad, va a llegar al intestino. Ahí llega el intestino. ¿Está bien? En el intestino se da estos 3 periodos. Primero, tiene que haber un periodo de relajación. Eso significa de que esto de acá empieza a relajarse. O sea, la parte anterior. Sabiendo que esta es la dirección de desplazamiento. Céfalo, caudal. Esto se va a relajar. Ese relajamiento va a generar un desplazamiento. Y a continuación va a generarse una contracción. O sea, esto así. Una contracción. Listo, pero la contracción, chicos, va a tener 2 condiciones. Una contracción de trituración segmentaria en el mismo segmento y una contracción de propulsión. O sea, contrae y bota,
contrae y bota. Entonces, esta contracción de propulsión, chicos, puede llegar a distender o puede llegar a expulsar esto hasta aproximadamente 10 centímetros centímetros. Miren la fuerza de contracción. Entonces, esto se da simultáneamente. ¿Regulado por quién? Regulado por hormonas. ¿Qué hormonas? Acá tenemos la colecistoquinina, tenemos el óxido nítrico, tenemos también el péptido inhibidor vasoactivo, tenemos el glucagón y tenemos el sistema nervioso simpático, a predominio del simpático. Pero a predominio del simpático, si esto es siempre y cuando inhibitorio, la colecistoquinina es estimulatoria. O sea, hay una armonía. Hay una armonía de este sistema con este sistema. Y esa armonía genera todo esto. Y eso es lo que vamos a ver en la práctica. En la práctica vamos a ver in situ cómo se está generando esta contracción, estas tres etapas, cómo se están generando. En la práctica, in situ, y también vamos a ver esto en un modelo experimental, que le llamamos como órganos aislados. ¿En qué consiste este modelo experimental? Acá tenemos un quimógrafo. Este quimógrafo es del año de la pera. Esto ya va a pasar para el museo. Pero chicos, nos sirve para entender qué es lo que está pasando acá. Doctor, ¿y cómo nos sirve eso? Lo que sucede es que es tecnología sanmarquina, genialidad de la tecnología sanmarquina. Se han juntado dos rodillos. ¿Está bien? Dos rodillos. Y se ha conseguido esas cartulinas gruesas, ¿sí? Los hemos cortado homogéneamente como si fuera una faja. Y acá, esto que está de negro no está pintado, sino a ver, las chicas que cocinan, cuando prenden la hornilla y de pronto se apaga, ¿cómo queda la olla? Manchado de negro con el hollín, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos acá. Esto de acá es hollín, chicos, miren. Es hollín. Doctor, ¿pero para qué? ¿Van a cocinar acá los intestinos? No, no vamos a cocinar los intestinos. Lo que sucede, muchachos, es como es hollín, esto fácilmente puede dejar una marca. Doctor, ¿y cómo puedo dejar la marca? Miren, acá, con la compra que se hizo hace 3 años, se consiguió este baño María. Después de muchos años. Antes teníamos acá otro recipiente y todo eso. Ahora ya por lo menos estamos cambiando de tecnología. Es un baño María. Internamente tenemos un recipiente, ¿ya? El baño María nos va a servir para homogeneizar la temperatura en el recipiente interno. Y en el recipiente interno, ¿qué tenemos? Tenemos las condiciones fisiológicas para que el órgano aislado se mantenga como tal. Y esa condición fisiológica, ¿quién nos va a dar? La solución de Ringier. ¿Está bien? La solución de Ringier. Entonces, como el intestino es céfalo-caudal, yo voy a fijar por esta parte caudal y la voy a sostener por esta parte caudal. Mejor dicho, imagínense esto el intestino. Lo que está en la parte inferior, la parte caudal, y acá la cefálica. ¿Qué voy a hacer? Voy a hundir en la solución de Ringier y la parte inferior va a estar fijada al vaso, la parte inferior del vaso. Y la parte superior va a estar fijada en esta varilla. Esta varilla que va a tener un medio. Va a ser como una polea. Entonces, ahí consiguió el señor Cabezas uno de estos palitos que están en el jardín botánico. Lo limpió muy bien y por ahí consiguió una radiografía vieja y le hizo su flechita en punta, pues. ¿Está bien? Y lo amarró a la parte de delante. Entonces se amarró eso y una vez que, como esto es una polea, si es que hay una contracción, ¿qué va a pasar? La flechita va a subir. Si es que hay una relajación, ¿qué va a pasar? La flechita va a bajar. Si hay contracción y relajación, va a subir y va a bajar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, esa subida y bajada tiene que ser una respuesta fisiológica armónica, ¿no es cierto? Porque estamos viendo teóricamente cómo funciona el asunto. Esa armonía se va a graficar acá. ¿Está bien? Se va a graficar ahí. Pero mira, pero doctor, pero eso yo lo he hecho en el colegio. No, pero ahora lo que vas a hacer es esto. Vamos a utilizar todo lo que has aprendido de fisiología hasta ahora para entender ese procedimiento experimental. Miren,
¿Se acuerdan ustedes, chicos, que hablamos que en el sistema nervioso simpático y parasimpático había dos neuronas? ¿Se acuerdan? Ya, vamos a recordarles a ver. En el simpático, por ejemplo, vamos a ver simpático. Primera neurona. ¿Está bien? Primera neurona. Segunda neurona. Y acá tenemos la célula blanca, o órgano blanco. En el parasimpático, vamos a hacer otra colorcita. Parasimpático. ¿Qué tenemos? Primera neurona. ¿Sí? Primera neurona. Segunda neurona. Y acá tenemos. ¿Se acuerdan ustedes que en el simpático la primera neurona se comunica con la segunda neurona a través de qué? ¿Neurotransmisor? ¿Acetil? Muy bien, chicos. Acetil. ¿Está bien o no? A ver, los que están silbando. Dígame, ¿por qué están silbando? ¿Está bien o está mal? Levanten la mano los que dicen que está bien. Lo dicen los que están mal. Los que no saben nada. Ya. Me tendrán que creer, chicos. Porque es ¿Ya? En el simpático, primera neurona, segunda neurona. De la segunda neurona a la célula blanca, ¿qué neurotransmisor? Catecolaminas. Y dentro de las catecolaminas, ¿quiénes están? Adrenalina y noradrenalina. Catecolaminas. En cambio, en el parasimpático, de la primera neurona a la segunda neurona, ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina. Y de la segunda neurona a la célula blanco, acetilcolina. Acetilcolina. Entonces, lo que yo voy a ver es esto: catecolaminas y acetilcolina. ¿Está bien? Si yo quiero interpretar qué es lo que sucede con la inervación extrínseca, ¿qué tengo que entender? ¿Cómo funciona la adrenalina y la acetilcolina en el sistema gastrointestinal? ¿O no? Eso es lo que debo entender. Y para eso, ¿qué tengo que saber? Por ejemplo, acetilcolina. ¿Cómo actúa acetilcolina? A través de los receptores. ¿Qué receptores? Muscarínicos y nicotínicos. ¿No es cierto? Muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos, un mecanismo metabotrópico. Y los nicotínicos, un mecanismo ionotrópico. ¿No es cierto? Dentro de los muscarínicos, ¿qué tenemos? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El que nos interesa para el sistema gastrointestinal, ¿cuál es? Estos dos. Porque están presentes ¿en qué? En musculatura. ¿Está bien? Si esto entiendo, voy a saber cómo hacer este mecanismo. Ahora, para la adrenalina, ¿qué tipo de receptores va a utilizar? Dos, ¿no es cierto? Los alfa y los beta. ¿Sí? Los alfa, ¿cuáles? Alfa 1 y alfa 2. Mecanismo de acción en esos receptores, metabotrópico. ¿Utiliza qué cosa? Proteínas G, ¿no es cierto? ¿Qué proteínas G utiliza? Acá la proteína GQ y acá la proteína G. ¿Qué proteína? I. Y acá G. ¿Qué segundo mensajero utiliza GQ? ¿Qué segundo mensajero, chicos? Esto va a llegar al doctor Cervero, ¿sabes? ¿Qué segundo mensajero? Calcio. ¿Qué genera? Contracción. ¿Qué cosa va a usar? ¿Qué va a usar? AMP cíclico, que al disminuir, ¿qué genera? Contracción. ¿Y qué cosa utiliza?
el aumento del AMP cíclico, que genera lo contrario, relajación. Entonces, doctor, en la práctica, ¿vamos a usar acetilcolina y atropina? Claro que sí. Vamos a demostrar indirectamente cómo la acetilcolina y la adrenalina ejercen efecto en el tracto gastrointestinal. Claro que sí. Pero ¿quién no me dice que me está mintiendo, doctor? Usted está diciendo los receptores y todo eso. ¿Cómo me demuestra que esos receptores están ahí? Y les voy a demostrar que esos receptores están ahí. ¿Cómo? Poniéndole sustancias que bloquean receptores específicos. Por ejemplo, la pilocarpina va a potenciar la respuesta de la acetilcolina. O mejor dicho, la pilocarpina va a imitar la respuesta de la acetilcolina, pero en mayor envergadura. Y la atropina va a inhibir esa respuesta. Y ya más o menos ustedes en su discusión dirán, pues, ¿por qué disminuye? La línea de pensamiento es que va a disminuir porque va a actuar en esos receptores. ¿Está bien? Va a actuar en esos receptores. Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. Vamos a ver cómo a nivel intestinal se genera eso. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestionamientos? ¿Aportes? Nada. Empezamos. Antes de las 7, ¿eh? Ya, cabecitas. La cámara, ¿conectaron la cámara? ¿Tienen la cámara? Minutos antes de la tragedia. ¿Cómo debe estar el animalito en estos momentos? ¿Ingiriendo alimentos o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinas?